Y algo que tenemos que entender es que la familia es un punto importante, básico en realidad, para el mundo, para Satanás, para el mundo en el sentido del mundo caído. La familia es básico. Y como hemos dicho en un primer mensaje, el hombre sin Dios está tratando trastocar el concepto de familia, los roles en la familia, desfigurar la figura divina de la familia. ¿A qué me refiero? A que como Dios creó la familia, la estableció con roles, con funciones y con propósitos. Y si yo, un ser humano que no temo a Dios, quito esos roles, quito esos propósitos, quito esas funciones, lo cambio todo, entonces literalmente muestro mi rebeldía a Dios, obviamente, pero literalmente puedo hacer cosas en el mundo, porque Dios creó a la familia como algo estratégico, ¿no? En Malaquías él dice, él buscaba una descendencia para él. Él buscaba, ¿no? Él no nos creó de golpe como creó a los ángeles, así, millones y millones. Él nos creó para venir en una descendencia, para venir en familia. Entonces él tiene ese plan de que la familia instruya a la siguiente generación. Instruya a la siguiente generación. Si yo soy un ser humano que no conoce a Dios, está pasando ahora, y trato de cambiar a la familia, entonces voy a afectar el mundo. Voy a afectar el mundo. Y hoy en día en otros lugares, en nuestro país se está viendo en cierta medida. Por ejemplo, se nos quiere quitar el control de nuestros hijos de alguna manera. El Estado en otros países ya está pasando. El Estado ha quitado la autoridad a los padres sobre los hijos. Y en algunas formas, ¿no? Lo está tratando de hacer aquí. La enseñanza de la ideología de género, el tema de los roles en el hogar, el patriarcado, el machismo, el feminismo, la definición de familia, ya no es un hombre y una mujer unidos por un vínculo legal o lazos consanguíneos, sino dicen son varias personas, es un grupo de personas por lazos consanguíneos, lazos familiares, no recuerdo exactamente la palabra, filiales es la palabra, pero no definen ya los géneros, ¿no? ¿Por qué? Porque la ideología de género está haciendo cambios en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Ustedes si han escuchado mensajes a la nación del presidente Vizcarra, de sus ministros, ellos en el canal de la televisión peruana, ellos dicen todos y todas, ¿no? Todas y todos los peruanos hacen esa distinción cuando la palabra es todos incluye a hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello porque al controlar el tema de familia yo puedo controlar muchas cosas en el mundo. La natalidad, muchas cosas, vamos a decir así. Así que es importante este tema, porque de alguna manera al trastocar a la familia estoy mostrando rebeldía a Dios. Y si usted y yo pensamos que la familia es algo que no es tan básico, tan importante, entonces vamos a estar expuestos a los ataques de Satanás, expuestos a los ataques del mundo, que no son ataques violentos o que nos torturan, sino son ataques a nivel de convicciones, a nivel de creencias. Y muchas familias cristianas, lamentablemente, están dejándose llevar por ideas psicológicas, ideológicas de este tiempo, y ya no buscan en la palabra de Dios la verdad, sino van al psicólogo que les dé la verdad, al humanista que les dé la verdad, y así van perdiéndose, y como familia van cosechando las consecuencias de vivir sin Dios. Entonces, uno tiene que considerar a la familia como algo básico e importante, en el sentido de que la siguiente generación depende mucho de la familia. Y en segundo lugar,
Porque para Satanás y para el mundo es importante, por eso lo atacan. Y en segundo lugar, el propósito de la familia. Hemos visto que si uno no tiene claro el propósito de la familia, entonces uno también va a estar perdido. Una vida sin propósito es algo que va divagando. Una familia sin propósito también. Lo malo de no tener propósito correcto es que uno se ve atrapado en metas, en propósitos temporales y que al final son vacíos, que al final son superficiales, son de este mundo nada más. Y entonces uno pierde de vista lo importante. Lo importante es Dios, lo importante es la eternidad. Y sus propósitos tiene que someterlos pues a este propósito mayor que es la gloria de Dios. Entonábamos este himno: usa mi vida para tu gloria. Y es que cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó la familia, los creó con el propósito de la gloria de Él. Él hubiese podido hacer de otras maneras las cosas, porque Dios es omnipotente, soberano. Pero Él, la forma como nos hizo, cómo es que creó un hombre o una mujer, no creó todos los hombres y todas las mujeres de golpe, sino nos hizo venir en descendencia. Eso le trae gloria a Él. Yo no lo entiendo, no lo comprendo totalmente. Estoy muy agradecido a Dios por lo que Él hace, pero yo entiendo que lo que Él hace le va a traer gloria a Él. Las cosas, Job dijo que recibiremos el bien y el mal de Dios no lo recibiremos. Es decir, aún las circunstancias trágicas, tristes, dañinas que pueden ocurrir a nuestra vida, Dios las permite porque de alguna manera en el tiempo, en la historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que eso le va a traer gloria, gloria, gloria. Cuando una familia entiende que el propósito de su vida, el propósito de la familia, el propósito por el cual usted se casó con ese hombre, usted se casó con esa mujer, ustedes tienen esos hijos, es la gloria de Dios. Uno cambia su enfoque, uno cambia su estilo de vida. Ya no es estudiar para ser alguien en este mundo, sino tener un estudio, tener algo para poder servir a Dios en esa manera. Ya no es me voy a casar con él o con ella porque me gusta, porque lo quiero. Más allá de eso, voy a escoger a esta pareja porque creo que con ella o con él puedo glorificar a Dios. Entonces los propósitos de la vida van cambiando. Este trabajo no me está dejando servir a Dios, no me está dejando glorificar a Dios. Como mi propósito principal no es trabajar, sino glorificar a Dios, estoy dispuesto hasta a cambiar de trabajo con tal de poder servir a Dios. Pero si nuestro propósito es de este mundo, como Lamec, ¿se acuerdan? Lamec era rebelde a Dios. Él era bígamo, ¿no? Y sus hijos fueron personas extraordinarias en el mundo. Pero hoy sus hijos, Lamec y toda su familia, probablemente están en la condenación eterna. Y sí, hicieron grandes cosas en su tiempo. Padres de la ganadería, de la agricultura, de la orfebrería, de la música, pero en la condenación. Pero lamentablemente a eso están aspirando las familias hoy, a ser gente, a ser alguien, que nuestros hijos sean mejor que nosotros, que no sufran lo que nosotros hemos sufrido, que no traigan vergüenza a nosotros. Y claro, no son necesariamente malas esas cosas, pero si uno no busca de corazón a Dios, si uno no pone a Dios primero, entonces eso nos aleja de Dios. ¿Cuánta gente hoy está lejos de Dios porque está persiguiendo sus sueños? Sus sueños no glorifican a Dios. Si tus sueños te alejan de Dios, no glorifican a Dios. Hoy vamos a mirar el caso de un par de familias que nos van a ejemplificar este tema de la gloria de Dios. ¿Ya? Glorificar a Dios implica vivir para Él, hacer su voluntad. Miren por favor Génesis capítulo 6. Lea conmigo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Cómo estaban las familias en el tiempo de Noé?
en forma general, las familias, como la humanidad entera, continuaban yendo hacia lo malo, ¿verdad? La gente estaba pero de mal en peor. Entonces imagínense la evaluación que Dios hace. Y voy a detenerme ahí un momento y decir, mire, piense un momento. La evaluación correcta de su vida la debe hacer Dios. Y usted me dirá, sí, pastor. Nadie me puede juzgar, solo Dios. Pero Dios nos juzga en base a su palabra. Y si nosotros no estamos viviendo conforme a su palabra, entonces no estamos haciendo bien. Aunque tengamos alegría, felicidad en nuestra vida, esa felicidad no puede venir de Dios si es que nosotros no estamos haciendo su voluntad. La maldad de esta gente era mucha, dice en la tierra. Mucha. Imagínense, ¿no? Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Querían hacer solo lo malo. ¿Cómo habrá sido, no? Tanto que Dios decretó para ellos el castigo, pues el juicio, ¿no? Iba a destruirlos con un diluvio. Dios iba a exterminar a toda la humanidad. Dios iba a exterminar a toda la humanidad. Así que imagínense cómo habrá sido el tiempo de ellos. Bueno, Dios dijo, bueno, no voy a contender con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. Dios dio a la humanidad 120 años de gracia, digamos así, de voy a esperar 120 años a ver qué pasa. Es decir, al ver su maldad, a ver todo lo que había, Dios dijo, bueno, ya no lo aguanto más, pero voy a esperar 120 años. Dios es tremendo, ¿no? Ya no lo aguanto más, pero voy a esperar 120 años. Y en esos 120 años Él buscó una familia. Y esa familia era Noé y su familia. Y Él, en esa familia, halló un seguidor fiel. Ahora, Lucas, capítulo 17, versículo 26, nos describe un poquito en qué forma, cómo actuaba la gente de ese tiempo. Había ¿cómo se dice? Un decreto de juicio, había juicio por venir. Iba a decir, había una amenaza de juicio, pero había un mensaje de juicio, esa es la palabra. Dios había dicho, voy a destruir a la humanidad. Y probablemente lo que hizo Noé era predicar. Vamos a ver eso quizás en otro texto si lo tengo, pero lo que hizo Noé por esos 120 años, construir el arca y predicar, ¿no? Pero miren lo que dice Lucas 17, 26 en adelante. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo está tomando la escena de los hijos del tiempo de Noé, porque fue real el diluvio, no es una leyenda así como el de los hermanos Ayar o de Manco Cápac. La historia del diluvio es cierta porque el Señor Jesucristo la cita. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, así como fue en el tiempo de Noé, así va a ser cuando el Hijo del Hombre venga. Mire lo que dice. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y también Jesús cita los días de Lot, así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y ahora, para entender este texto, entonces retrocedemos. ¿Qué hay de malo en comer, beber, casarse y darse en casamiento en el tiempo de Noé? ¿Qué hay de malo? ¿Qué es lo difícil ahí? Comían, bebían, no creo que tenga nada de malo, ¿no? En sí mismo, no creo que tenga nada de malo. Casarse y darse en casamiento, tampoco, ¿no? ¿Sabe qué? Lo que yo entiendo aquí es que había un mensaje de juicio. Dios iba a destruir la humanidad. Dios iba a exterminar a todo ser humano. Pero cuando uno lee el 27,
cuando uno lee el 27, uno ve que la gente seguía con su vida como si nada pasara. No es que ellos decidieron pues hacer algo diferente, no. En los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. El diluvio no vino por sorpresa, el diluvio fue un mensaje advertido. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. La gente, la mayor maldad de la gente era la indiferencia al juicio de Dios. Dios iba a castigar, iba a enviar el juicio del diluvio, pero la gente seguía con su vida como si nada le pasara. No tenía temor al juicio de Dios. Eran indiferentes a las advertencias de Dios. No aprovecharon la paciencia de Dios. No solo perdieron todo lo material, sino que se perdieron ellos mismos por toda la eternidad. Noten, son familias que no vivían para glorificar a Dios. Son familias que vivían de continuo al mal. Y una evidencia de maldad en nuestra familia es la indiferencia a Dios y a su palabra. Cuando usted tiene hijos que son indiferentes a Dios, les llega, les choca y les rebota la palabra de Dios. Cuando usted es un cónyuge o un esposo o una esposa que es indiferente a la palabra de Dios, Dios dice actúe así, actúe asá, haga así, haga asá, y usted no lo hace, usted es indiferente, usted sigue viviendo como le da la gana, esa es una evidencia de maldad. Así usted sea una persona, entre comillas, buena gente, buen vecino, buen padre, cuando usted no hace caso a la palabra de Dios, es indiferente, esa es evidencia de maldad. Y esta gente era mala por eso. Mejor dicho, la maldad de ellos se evidenciaba en la indiferencia. En el tiempo de, si Dios advierte que va a venir un juicio, lo que debemos hacer es caer de rodillas, quebrantarnos, humillarnos, arrepentirnos. ¿Se acuerdan en Nínive cuando Jonás fue predicando? Un día de camino nomás predicó de los 3 que debía predicar y todos hicieron ayuno, silicio, ceniza, hasta los animales fueron puestos en ayuno para que Dios les perdone. Para que Dios les perdone. Igual en el tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lo que nos está diciendo es que ante la advertencia de juicio, la gente vivía como si nada pasara. Como si nada pasara. Y así va a ser la venida del Señor. Pues no está la advertencia de que el Señor viene. Pero la gente vive como si no fuera a pasar. Como si Dios no fuera a venir. Y el contexto es un contexto de juicio. ¿No? De salvación a los que creen, pero de juicio a los que rechazan a Dios. Así que una familia que no vive para la gloria de Dios es una familia indiferente a la palabra de Dios. Mire Hebreos, mire por favor otro texto. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Busque por favor, Hebreos 11:7. ¿Ya lo tiene? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces Noé no es que tenía una evidencia de diluvio, nunca se había visto algo así, pero él bastó solo la palabra de Dios y él tuvo temor. No tuvo que ver para creer, sino solamente oír la palabra de Dios y él tuvo temor. Y salvó a su casa, dice, salvó a su familia y fue hecho heredero del mundo. Primera de Pedro 3:20, mire lo que dice. La fe fue lo que movió a Noé. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, hablando de los espíritus encarcelados, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia de Dios es 120 años, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8,
fueron salvadas por agua. Noten que la fe de Noé le llevó a salvar a su familia del diluvio y obviamente creerle a Dios, pues, ¿no? Porque los que entraban en el arca eran los que le creían a Dios. Así que una familia contra todo el mundo, dése cuenta, una familia que le cree a Dios, una sola. Las posesiones, las riquezas, lo material, los estudios, todo lo que en ese tiempo estaba pues de moda en el tiempo de Noé, se lo lavó el diluvio y solo quedó la familia aferrada a Dios. La familia que creía en Dios, la familia que vivía para la gloria de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que vivía para la gloria de Dios? Obedecieron a la palabra de Dios. Así que debemos meditar en como familia si estamos viviendo para la gloria de Dios. Una evidencia, ¿no? Tememos a Dios, tememos a su palabra, nos basta su palabra para obedecer. ¿O estamos viviendo en una situación como mundanos, ¿no? Como incrédulos, como gente que no conoce a Dios? Debemos meditar en ello también. Miren otro caso. Recuerden, las familias en el tiempo de Noé eran familias malas. Malas en el sentido de que de continuo buscaban lo malo. Noé y su familia eran los únicos que creyeron en Dios, que vivían para la gloria de Dios. ¿Cómo lo demostraron? Obedeciendo. ¿Cómo mostraron nosotros su maldad? Siendo indiferentes a Dios, viviendo como si nada pasara. No les importaba a Dios. Si usted está viviendo así con su familia, recuerde, debemos cambiar, debemos buscar a Dios, debemos vivir para la gloria de Dios. Otro ejemplo está en la familia de Elimelec. Elimelec está en capítulo 1 de Ruth. Ruth capítulo 1. Estamos mirando algunos ejemplos de familias que no vivieron para la gloria de Dios y nos deja Dios la evidencia en su palabra de estas familias para aprender. Ya vimos que Noé mostró que quería glorificar a Dios con su familia porque le creyó y obedeció. Miren ahora Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Ya bueno, yo he enseñado esta parte y lo que hemos dicho hasta aquí es que el hambre para los judíos en el tiempo de los jueces era un castigo de Dios. No es igual a las situaciones que pasan hoy en día en la gente. Bueno, no específicamente igual, porque había un pacto que Dios había hecho con los judíos. Con ellos específicamente Dios había hecho un pacto de: si me obedeces yo te voy a bendecir materialmente, te voy a dar abundancia, riquezas, prosperidad, victoria sobre tus enemigos, vas a tener muchos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me desobedeces yo te voy a castigar, te voy a arruinar, te voy a exterminar, te voy a desaparecer de la tierra, le dijo Dios. Entonces los jueces es casi inmediato a ese tiempo en el cual Dios hizo ese pacto con ellos. Y cuando hay hambre en la tierra, el hambre era una evidencia, era como la fiebre. La fiebre no es el problema, sino es un síntoma de algo más, de algo está pasando en el cuerpo. El hambre era un síntoma de que los judíos tenían un problema espiritual. Y eso se solucionaba buscando a Dios. Pero Elimelec no quiso buscar a Dios. Él quiso hacer todo lo contrario. Él quiso salirse del plan de Dios. Dice: un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y dos hijos suyos. Elimelec no quiso vivir para la gloria de Dios. No quiso ser parte del pueblo de Dios. La palabra morar implica quedarse, implica ir a vivir. ¿Dónde mora usted? En la calle tal, en la dirección tal. Si usted va a un lugar de visita, usted va a decir: no, aquí yo no vivo, yo moro en tal lugar. Ellos querían ir a morar, no de paseo, no de visita.
quisieron ir a morar a Moab. Versículo 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, note cómo enfatiza la Biblia, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Si es que Dios no interviene y permite, y bueno, se lleva a Elimelec y sus hijos, si hubiesen quedado allí. Dios está usando la mala decisión de esta familia, pero el punto es este. Ellos decidieron alejarse de Dios por su necesidad física. Ellos dijeron, bueno, con Dios estamos teniendo problemas, así que vamos a solucionar nuestra necesidad física. Lo que les movía a ellos no era la gloria de Dios, porque si hubiesen querido glorificar a Dios, al ver el hambre, entendiendo el pacto que Dios había hecho con ellos, hubiesen dicho, pues, hay que pedir perdón, hay que buscar a Dios de todo corazón, porque así decía el pacto. El pacto decía, bueno, si en donde estés te das cuenta que estás mal y te arrepientes, yo te voy a recoger, dice Dios, yo les voy a perdonar, los voy a recoger de donde estén y les voy a volver a bendecir, etc. El arrepentimiento. Pero ellos no querían arrepentirse. Lo único que ellos querían era solucionar su hambre, su necesidad. Y entonces a su problema espiritual, como vimos en el caso de Adán y Eva, le dieron pues una solución material. Tengo hambre, es un problema espiritual para ellos, era el pacto que Dios había hecho con ellos, la solución era arrepentimiento, ahora debo arrepentirme. No, ellos quisieron irse, dejar a Dios. Ellos no querían vivir para la gloria de Dios, ellos querían solucionar su necesidad física. Y pasa ahora, ¿verdad? ¿Cuántas familias están buscando más sus necesidades antes que la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos pensando más en la comida, en la bebida, que en Dios? ¿Cuántos de nosotros pensamos en diferentes cosas temporales de este mundo y no estamos buscando a Dios? Ellos estaban bajo un pacto, ¿verdad? Y cosecharon las consecuencias de ello. Nosotros, aunque no estamos bajo ese pacto, también hemos de cosechar consecuencias, porque Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que si bien es cierto, el hambre en nosotros no necesariamente es un síntoma espiritual, pero el dejar a Dios por la comida, por la bebida, por solucionar nuestros temas, nuestras necesidades, imagínense, ¿no? Es algo que no está bien. Si usted como familia están viviendo para la gloria de Dios, las necesidades siempre van a estar allí, pero van a estar en el segundo plano. Lo primero va a ser buscar a Dios. Buscar a Dios y ser parte de su plan, ser parte de su voluntad. Elimelec no quiso. Elimelec simplemente dijo, no, yo quiero solucionar mi necesidad. Y hoy en día muchos viven así. Dan prioridad a sus necesidades físicas, emocionales, materiales, cualquiera que fuesen. Pero dejan de lado a Dios. Y cuando tú les preguntas, oye, ¿por qué estás lejos de Dios? Es que estoy trabajando. Es que quiero progresar. Es que tengo que comer. Es que tengo que salir. Y así, cosas que tienen que ver con, bueno, yo dejo a Dios por esto. No tiene sentido, es absurdo. Lo que pasa es que no quieren vivir para la gloria de Dios. Y cosechamos las consecuencias de alejarnos del plan de Dios. Cosechamos las consecuencias de alejarnos del plan de Dios. Y tengo una familia más tengo para compartir en esta mañana. Busquen por favor Lucas 16. Lucas 16 versos 19 al 31. Estamos mirando ejemplos de familias que no vivieron para la gloria de Dios. Las familias en el tiempo de Noé, indiferentes a la palabra de Dios. Dios había decretado juicio
comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, seguían con su vida como si nada pasara. La familia de Elimelech no quiso ser parte del plan de Dios. Lo que le movió fue su necesidad material y a eso apuntó. Ese era el objetivo de su vida. Solo lo material era el objetivo de su vida. Y Dios, si no podía satisfacer esa necesidad, Él se iba a buscarlo en otro lugar. Así hay gente que solo buscan a Dios por su necesidad incluso, ¿no? No están buscando a Dios de corazón. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Miren esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cuánta plata tenía este señor? Bueno, nos dice que era hombre rico, pero da evidencias de que era muy rico. Se vestía de púrpura y de lino fino, ropa carísima en ese tiempo, ¿no? Era como una ropa de marca. Hoy en día, yo sé que hay ropas que pueden costar 500, 1000, 1500, 2000, 3000 soles. Uy, siguen subiendo. Este hombre tenía esa ropa. Para él no era un problema. Pero otra evidencia de que era de dinero, ¿cuál era? Cada día hacía banquete con esplendidez. Y otra cosa, hasta ahora en lo que hemos visto de las familias de Noé, no nos da evidencia de que estas familias vivían en tristeza, en congoja. Me dejo entender, más bien parece que el que vivió sufriendo era Noé, porque Noé tenía que predicar, que tenía que ir en contra de todo el mundo, hacer su arca, etcétera, ¿no? Parece que las demás familias sin Dios estaban felices. Por eso digo, la felicidad no es una buena evidencia incluso para medir cómo estamos espiritualmente, sino la palabra de Dios. Porque usted puede estar, pero con mi familia estamos bien y con una par de cervezas ahí. O sea, usted puede decir, no, pero estamos happy, estamos chévere aquí en casa. Pero no significa que están bien. La felicidad no es un buen síntoma, ni es la meta en el hogar. Claro, uno no quiere sufrir, pero la prioridad siempre es la gloria de Dios, la obediencia a su palabra. Este hombre rico tenía mucho dinero. ¿Vivía triste este hombre rico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice ahí el texto? Si dice que hacía banquete, en el banquete había mucha comida, había música, había mucha bebida, había gente. Este hombre parece que el dinero que él tenía le suplía esto de la felicidad, ¿no? Y este hombre toda su vida vivió feliz. Feliz. Ahí mirando fríamente la palabra de Dios, uno no ve que él pasó algún sufrimiento, alguna angustia, ¿no? Él vivió feliz. Pero a su lado había otro hombre, había también un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Está bien? Ahí lo que nos está diciendo, había otro hombre, nos da sus circunstancias, un hombre que sufría mucho. Bueno, lo que no nos dice la Biblia es que uno era creyente y el otro era incrédulo. El creyente era Lázaro y el incrédulo era el rico. Una evidencia de que el rico era incrédulo es que tenía a un mendigo en la puerta y teniendo la abundancia de tantas cosas no ayudaba a este mendigo y a otras personas. Es decir, el rico no tenía ese sentido pues de ayuda al necesitado, ¿no? Puede ser una evidencia de maldad en su parte. Pero lo que nos está diciendo el enfoque del texto es que uno sufría y el otro vivía feliz. Lázaro sufría y hasta los perros venían y le lamían las llagas para calmarle un poco, pero el rico no sufría de eso. El rico no sufría. El enfermo, el Lázaro no tiene ni qué comer, pero el rico, usted imagínese pues en un banquete, ¿no? Queda harta comida, ¿no? Y lo que botas al suelo se te cayó, lo dejas ahí, sigues comiendo lo que esté en la mesa. Todo eso quería comer Lázaro y no podía. Ansiaba saciarse de las migajas, sufriendo. No nos dice el texto, pero uno era creyente, uno era justo y el otro no. ¿Cómo sabemos?
Bueno, el texto continúa. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿cómo sabemos que el rico no era justo, no era creyente? Porque el rico fue al tormento y Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces él está atormentado en esta llama, el rico, por su incredulidad, por su rechazo a Dios, por vivir solo, porque su vida comenzaba y terminaba en los deleites de este mundo, en los placeres de este mundo, y no buscaba a Dios, para nada buscaba a Dios. El objetivo de su vida era el placer, el darse gusto, el disfrutar. Muchas familias viven así, ¿no? La meta de la vida es disfrutar. Trabaja para que puedas viajar, disfrutar, no tengas necesidad. No es la meta de la familia. Y él ahora está atormentado, clama misericordia. Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males. Noten, Lázaro, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No se puede pasar, no existe el purgatorio, no se puede pasar de un lado a otro. Uno está condenado o salvado. Entonces le dijo: te ruego pues, padre. Ahora aquí viene el tema de la familia. El rico se ve perdido, el rico se ve que ya no se puede hacer nada por él, ni siquiera un poquito de agua para refrescar la lengua. Consciente en el tormento, el rico parece que se da cuenta de lo que ha vivido. Y miren lo que pide el rico, versículo 27. Le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el tormento esta persona, en el tormento este rico, en el fuego este rico se da cuenta de lo importante. Lo importante es la eternidad. Lo importante no es el disfrutar en este mundo. Claro que es bonito disfrutar. Claro que Dios no nos ha creado con la intención de que suframos, ¿no? Él creo que ha hecho todo hermoso y nos da, como dice Pablo, que ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos. Pero no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es Dios, su gloria. Y una de las evidencias de que uno pues rechaza a Dios es esto, lo que está pasando con este hombre. En la eternidad, en el fuego eterno, él se da cuenta de que lo más importante no es el disfrutar, sino la eternidad. Y por eso es que su mayor preocupación es que sus 5 hermanos no vengan al tormento. El infierno está lleno de pecadores arrepentidos, pero muy tarde, muy tarde. Este hombre se arrepintió muy tarde. Pero ahí en ese arrepentimiento él nos muestra que para él de todas maneras sí era importante su familia. Pero tenía un propósito equivocado en la vida. Y yo no estoy diciendo que su familia para usted no es importante. Lo que estamos diciendo es, puede ser que usted está viviendo con propósitos equivocados y se va a dar cuenta que sus propósitos son equivocados cuando usted parta de este mundo y esté en la eternidad. Dese cuenta ahora, reflexione, reaccione. Mire, este hombre en el tormento se da cuenta de que lo más importante no es el disfrutar, no es el tener, no es el gozar. Lo más importante no es vivir la vida. Lo más importante es arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios de todo corazón. Miren lo que le dice a Abraham. No puede ir. A Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas son el Antiguo Testamento en ese tiempo.
Es decir, en este tiempo sería la Biblia. ¿Qué le dice a Abraham? De nada sirve, ¿no? Lo que sirve es la palabra de Dios. En versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán, ¿no? Como dicen algunos, yo he estado en el infierno, así aparecen testimonios. Eso no sirve, dice aquí. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a lo que está escrito, tampoco se perseguirán al que alguno se levantara de los muertos. No tenemos que tener un testimonio de alguien que ha venido del más allá y nos cuenta, no. Suficiente es la palabra de Dios. La familia tiene a la mano este recurso, la palabra de Dios. Y es lo que más necesita una familia, la palabra de Dios. Pero la familia se va a dar cuenta de esa necesidad si su propósito cambia. Si su propósito es lo terrenal, lo material, tú no piensas que necesitas la palabra de Dios. Como este hombre, ¿no? Toda su vida, él no pensó que necesitaba la palabra de Dios. Él solo pensó en que necesitaba más comida, más bebida, más ropa, no dejar de disfrutar. Y ahora en la condenación, él se da cuenta de que lo más importante es la gloria de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios. Recién aprendió tarde que lo más importante para una familia no es el disfrutar, sino su palabra. Así que usted está a tiempo, estamos a tiempo. Lo más importante en esta vida es cambiar nuestras metas. No son las metas de este mundo, el trabajo, el estudio, que son importantes. Incluso el disfrutar, el placer. Claro que no son cosas malas necesariamente. Pero esas cosas no nos deben alejar de Dios. Lo más importante es la eternidad. Esta familia, como las familias de Noé, las familias que vivieron en el tiempo de Noé o la familia de Elimelec, cometieron un error similar. No pensaron en la eternidad. Una familia que no vive para la gloria de Dios no piensa en la eternidad, solo piensa en este mundo. Solo piensa en hacer las cosas para este mundo, en vivir para este mundo, en trabajar, en estudiar. No piensa en la eternidad. Y es el mayor error que comete la familia. Debemos reflexionar, debemos de pensar. ¿Por qué? Porque si no cambiamos ahora, tarde como el rico, nos vamos a dar cuenta de que lo más importante que pensábamos nosotros, nuestro trabajo, nuestra meta nuestro estudio, el que los hijos no sufran, nos vamos a dar cuenta tarde que no era lo correcto. Que lo correcto era vivir para la gloria de Dios, aferrándonos a su palabra. A Moisés y a los profetas tienen, óiganos, está la palabra de Dios. Y si usted quiere vivir para la gloria de Dios como familia, es importante que usted valore, atesore la palabra de Dios, cambie sus metas, deje de vivir solo para este mundo. El trabajo, el estudio, tienen su lugar, pero no es el lugar de Dios. Si usted vive para la gloria de Dios, pronto usted se va a dar cuenta que su trabajo lo va a usar para Dios, su estudio lo va a usar para Dios, sus bienes, sus recursos, su familia, todo va a estar sirviendo a Dios. Pero si usted se aleja de la meta de glorificar a Dios, pronto usted y su familia no van a tener tiempo para Dios. ¿Por qué? Van a estar ocupados en las cosas de este mundo, como el rico. El rico no tuvo tiempo para Dios. Abraham más bien lo puso al día. Ahí está en la Biblia, escúchenla. ¿Dónde habrá estado la Biblia en su casa? No tenían tiempo seguramente porque estaban disfrutando de la vida. ¿Cuántos están viviendo así en este tiempo? Busquemos a Dios en su palabra. Vivamos para la gloria de Dios. Es tiempo de cambiar. No esperemos la eternidad. La eternidad es muy tarde. Ahora es el tiempo de utilizar la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas como familia y vivir para su gloria. Inclinemos nuestros rostros para orar, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella, Señor, nos da
instrucción para la vida y nos ayuda a ver lo correcto, lo verdadero. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos viviendo equivocados? Pensando, Padre, con indiferencia que este mundo es lo más importante. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos viviendo como Elimelec, Padre bendito, buscando como prioridad nuestras necesidades y olvidándonos de lo espiritual? ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos como este rico, con propósitos equivocados, con propósitos temporales? Ni tenemos tiempo para lo espiritual. Oh Dios, ayúdanos a reflexionar. Qué tristeza, Señor, es cuando la familia se pierde. Cuando la familia en la eternidad, Señor, no va a estar con nosotros. Y en mucho es nuestra responsabilidad. Padre bueno, ayúdanos como padres, como madres, como creyentes, a trazar una meta más elevada, más alta, la gloria de Dios. Y que eso convierta, Señor, nuestra vida de una manera diferente. Que eso nos ayude a cambiar nuestras metas. Que ya no sea el trabajo un obstáculo para servir a Dios, sino un medio. Que ya no sea el tiempo un obstáculo para servir a Dios, sino el medio. Que ya no sean nuestros recursos un obstáculo para servir a Dios, sino un medio, una herramienta. Que nuestra familia ya no sea un obstáculo para servir a Dios, sino una herramienta, como dijo Josué, servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh Dios, mucho depende de cómo nosotros consideramos tu palabra. Abraham dijo, la palabra es suficiente. Si no le escuchan la palabra, no pasa nada. Y hoy en día pasa así, oh Dios. La familia tiene ese recurso, la palabra tuya. Y si no lo escuchan, Señor, la familia va a cosechar la ruina. Está pasando, Señor, ahora en la familia, al prestar oído a ideologías, a creencias, a pensamientos que no son tuyos, porque no estamos leyendo, meditando, reflexionando, creciendo en tu palabra. Señor, ayúdanos. Padre, si alguien no te conoce en este tiempo, que pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda confiar en ti como Señor, como Salvador, que pueda venir este día arrepentido, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que Dios siga obrando en nuestras familias y busquemos la gloria de Dios como familia.